Está pasando en el día de hoy con información de último momento que tiene que ver con un revés judicial para el expresidente Alberto Fernández, ahora procesado en la causa Seguros. Bruno Giacono está en línea con nosotros para contarnos todo. Bruno. Hola, Caro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. A ver, el juez federal Sebastián Casanelo acaba de procesar a Alberto Fernández en el marco de la causa de los seguros por incumplimiento de los deberes de funcionario público y también administración fraudulenta. Es una decisión que la acaba de tomar el juez federal Sebastián Casanelo. Recordemos que en este caso se investiga un decreto que se reglamentó durante la gestión de Alberto Fernández y que obligó a los ministerios y distintos organismos del Estado Nacional a contratar los seguros a través de Nación Seguros, que es una subsidiaria del Banco Nación. Este decreto habilitó a su vez que distintos brokers comiencen a trabajar como intermediarios. Y uno de esos intermediarios es Héctor Martínez Sosa, íntimo de Alberto Fernández, una persona muy cercana, amigo personal del expresidente. De su secretaria, ¿verdad? Y esposo además de María Cantero, claro, la exsecretaria privada de Alberto Fernández. ¿Por qué la justicia lo procesa a Alberto Fernández por incumplimiento de los deberes de funcionario público? Bueno, porque según entendió la justicia, Alberto Fernández posibilitó que de alguna manera Héctor Martínez Sosa consiga alguno de los contratos con el Estado Nacional. Durante el periodo investigado, Héctor Martínez Sosa se quedó con el 42% de los contratos. Se está investigando una maniobra de más de 3.000 millones de pesos, que por un lado se investiga si este decreto fue perjudicial para las arcas del Estado y por otro lado el beneficio concreto que logró Héctor Martínez Sosa gracias a su cercanía con el poder. Un ejemplo concreto se vio muy claro en uno de los chats que expuso a la justicia, en donde se ve como María Cantero le pide ayuda al ex canciller Santiago Cafiero para intentar resolver un problema que tenía Jequi, así era el apodo de Héctor Martínez Sosa, con Cancillería. Bueno, toda esa documentación, toda esa prueba fue fundamental para la justicia para entender que el presidente estaba al tanto de cómo Héctor Martínez Sosa y su secretaria privada utilizaban sus contactos en la Casa Rosada para conseguir contratos privados. Sí, pero además, contémoslo, Bruno, un poco que cazaban en el zoológico, porque había una obligatoriedad para justamente asegurar determinadas cosas que después recaían sobre un único proveedor. Exactamente. A ver, ¿cómo era la maniobra, Caro? La contamos muy simple. A través del decreto que se publica en el año 2021... Sí. El Estado Nacional obliga a todos sus ministerios, a todas sus reparticiones públicas y organismos que dependen del Poder Ejecutivo Nacional a contratar sus seguros a través de Nación Seguros. Es decir, no podían elegir otra empresa que no sea Nación Seguros. Claro, para contratar a Nación Seguros se le abre el juego a una serie de brokers, entre los que estaba Héctor Martínez Sosa. Lo que le llama la atención a la justicia es que Héctor Martínez Sosa se queda con casi la mitad de la torta, con el 42% de los contratos. Pero más además, allá de que Héctor Martínez Sosa... Sí. Perdón, abro un paréntesis acá. ¿Cómo se supo esto? Los chats de María Cantero, que entre otras cosas terminaron derivando en la complicación judicial que dio lugar obviamente a la causa de violencia de género, porque se descubrieron chats entre Fabiola y María Cantero, que era de la máxima confianza del presidente. Pero además lo que se descubrió, Bruno, en algunas de estas conversaciones es que había una especie de mecanismo de loteo de dependencias públicas justamente para este negocio. Sí, exactamente. A ver, algunas de las dependencias que principalmente forman parte de este negocio, por ejemplo, Gendarmería, ¿sí? Claro. La justicia detectó que Héctor Martínez Sosa, a través de sus contactos con el poder, pudo hacerse contratos millonarios con la Gendarmería. No nos olvidemos, Caro, que surgieron fotos que son muy importantes en el expediente, en donde se lo ve al propio Alberto Fernández manteniendo reuniones privadas con Héctor Martínez Sosa dentro de la Quinta Presidencial de Olivos. Hay chats en donde la secretaria privada de Alberto y la esposa de Héctor Martínez Sosa le adelanta a Alberto que es su marido quien le iba a llevar una serie de regalos. Es decir, cuestiones que para la justicia de alguna manera lo que demuestran es que esta pareja, María Cantero y Héctor Martínez Sosa, utilizaron los contactos que le permitía, por supuesto, el estar dentro de la Casa Rosada para beneficiarse
de manera privada para conseguir estos contratos multimillonarios. Acá hubo contactos, por supuesto, la resolución tiene 400 páginas, yo pude leer tan solo algunas páginas de lo que es el procesamiento, pero para la justicia, por ejemplo, fue muy importante los contactos que tuvo María Cantero con Santiago Cafiero, para demostrar que de alguna manera Alberto Fernández estaba al tanto de eso. Una conversación que María Cantero mantuvo con Tayana, ex ministro de Defensa de la Nación, intentando conseguirle un contrato para su esposo. También conversaciones diversas y numerosas con un funcionario de la Gendarmería Nacional que cree la justicia también fue clave para que Héctor Martínez Sosa se quede con contratos millonarios de ese organismo, de la Gendarmería. Es decir, se habría armado una estructura para beneficiar a Héctor Martínez Sosa. Para la justicia de Alberto Fernández estaba al tanto de eso y es por eso que lo procesa por un lado por administración fraudulenta en lo que tiene que ver con el decreto, entienden que no fue beneficioso para el Estado Nacional y también por incumplimiento de los deberes de funcionario público al haber de alguna manera apadrinado algunas maniobras que hicieron Cantero y Sosa para quedarse con contratos con el Estado. A ver, Bruno, es muy importante lo que marcas porque además estás mencionando a otros funcionarios. Hay que decir que Alberto Fernández tiene una historia de conocer muy bien el negocio de los seguros porque estuvo al frente de la superintendencia. Entonces, era un hombre que entendía cómo funcionaba el negocio de los seguros. Ahora, la pregunta es, más allá del tráfico de influencias o de algo que obviamente está totalmente reñido con la ética pública para empezar a hablar, ¿qué se podría probar o qué entiende la justicia que hay elementos significativos para probar en términos delictivos, digamos? Mira, vos muy buena pregunta, Caro, porque yo preguntaba antes de este procesamiento en la justicia si alcanzaban con los indicios, de alguna manera, como prueba fundamental para un procesamiento, y la respuesta es sí. Es decir, para el juez fue de alguna manera clave ver indicios en esta maniobra, más allá de que Alberto después no haya tenido un comportamiento directo, es decir, que no haya ido a cerrar él mismo el contrato o que el propio Alberto Fernández no se haya encontrado, por ejemplo, con el representante de la Cancillería para cerrar el contrato. Lo que de alguna manera la justicia estuvo analizando es cómo el presidente estaba al tanto de esto. Y eso, de alguna manera, ya es suficiente para que él tenga un incumplimiento de funcionario público. Porque Alberto Fernández, cuando le responde a María Cantero, cuando Cantero le pide ayuda con un contrato de Cancillería, yo me ocupo, esa respuesta para la justicia ya es suficiente para creer que el presidente estaba al tanto de todo esto y que de alguna manera incumplió con sus deberes de funcionario público. Alberto Fernández no tendría que haberse inmiscuido en ninguna de estas cuestiones, se tendrían que haber tramitado por los carriles legales, normales, que es en este caso a través de Nación Seguros, o en todo caso Héctor Martínez Sosa tendría que haber tenido un contacto directo con las autoridades de Nación Seguros sin pasar por el presidente de la Nación. Sí. Por eso los indicios para la justicia son suficientes para creer que Alberto de alguna manera sabía todo lo que estaba ocurriendo con su secretaria privada y en este caso con Héctor Martínez Sosa, que además, repito este dato, que no es menor para la justicia. Hay fotos de Héctor Martínez Sosa dentro de la Quinta Presidencial de Olivos, incluso con Daniel Rodríguez, quien era el intendente de la Quinta Presidencial de Olivos. Pero además, regalos como relojes, regalos como lapiceras, regalos como cuadros, regalos como corbatas muy caras, de telas traídas desde el extranjero. Son algunos de los elementos que a veces de alguna manera le hacen creer de que acá hubo un tráfico de influencias y que ese tráfico de influencias tenía como único objetivo que Héctor Martínez Sosa se quede con los contratos. Bruno, muchísimas gracias. La información entonces de último momento. Procesaron al expresidente Alberto Fernández en la causa Seguros. Seguimos con más información urgente.